el licenciado Juan Dalmau Ramírez, aspirante a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Hoy vamos a hablar con él como padre, hijo, esposo y, valde la redundancia, puertorriqueño. Muchísimas gracias, licenciado, por estar con nosotros. Geraldine, saludos, un placer estar contigo nuevamente. Siempre me disfruto tus entrevistas, su aspecto humano y también el aspecto ya más profesional. Gracias, gracias mil. Pues vamos de lleno. ¿Cómo fue la crianza en el hogar con don Carlos, doña Norma, 4 muchachos, jamón del sándwich? ¿Cómo fue esa crianza? Cuéntanos. Pues mira, yo crecí en Condado Moderno, Caguas. Mi mundo giraba alrededor de la bicicleta y de la cancha de baloncesto que quedaba justo al lado de mi casa, la cancha comunitaria. Somos, como señalas, 4 hermanos. Crecimos, mami era empleada pública en el hospital regional, papi era un pequeño comerciante, primero como empleado, luego como dueño de pequeño comercio, una mueblería en Caguas. Yo decía a papi que en paz descanse, que él tenía un récord perfecto quebrando negocios porque sabía fiar pero no sabía cobrar. Pero eso nos enseñó también a nosotros tener empatía, solidaridad, que hay motivaciones mayores que las materiales, y cada uno de nosotros, mi hermano mayor, mis 2 hermanas menores y yo, que soy el segundo, obtuvimos de papi y mami unos valores que eran pues el respeto al prójimo, el respeto a la dignidad propia, al valor propio, no creernos más que nadie, pero tampoco menos que nadie, el trabajo duro, y la verdad es que tuvimos una niñez donde no nos faltó lo importante y lo necesario, tuvimos siempre mucho amor y pudimos educarnos y echar hacia adelante. ¿Cómo puede describir la relación con sus padres, la relación más íntima, especialmente con don Carlos? Bueno, yo siempre estuve con papi. De los 4, ¿verdad? El que más apegado era papi durante mi crecimiento fui yo. Cuando yo salía de la escuela, pues iba caminando hasta la mueblería, y cuando también, pues ya el cambio de escuela superior del mismo modo. Trabajaba con él desde chiquito, trabajaba entre comillas, ¿verdad? ¿Verdad? La entrega de muebles, en la entrega de gas. Y la verdad es que era bien apegado a papi, y creo que de él obtuve, además de esos principios que mencioné anteriormente, también su sentido del humor, su accesibilidad a la gente. Papá tenía una frase que siempre decía, somos felices. Cuando llegaba a un sitio, cuando estábamos en alguna actividad, somos felices. Y mi hermano Carlos, cuando despidió su duelo, explicaba a nombre de la familia que papi un poco compartía la felicidad como una que es con los demás. Él no decía soy feliz, él no decía eres feliz, él decía somos felices, porque la felicidad plena es cuando los que te rodean también están felices. Y ese fue el padre que tuvimos, y el orgullo que tenemos y el privilegio de haberlo tenido como padre. Un legado grande, ciertamente. ¿Alguna anécdota de joven que entiende que lo marcó a ser el hombre que es hoy? La persona que soy. Caramba, hay muchas, ¿verdad? Hay anécdotas de travesuras y hay anécdotas donde papi en eso siempre pues nos ayudó frente a mami, que era más la que disciplinaba. Pero yo, si te fuera a compartir un evento de vida que transformó mi forma de ser, yo nunca fui ni muy estudioso ni muy responsable en términos. Yo era un adolescente normal y me encantaba salir, pasarla bien y todavía con más controles a mi edad. Pero cuando yo estaba en mi primer año de universidad, el primer semestre, al final del primer semestre, quien era mi mejor amigo, estudiaba en Mayagüez, tuvo un accidente automovilístico y falleció en ese accidente. Y eso transformó mi vida, porque a esa edad uno cree que uno es inmortal, uno cree que va a vivir para siempre, uno cree que se la sabe todo, y de repente que te golpee de esa manera tan fuerte en tu desarrollo, la pérdida de una persona a quien tú quieres y que considerabas como un hermano, me trastocó completamente, y eso me hizo enfocarme más en las cosas a largo plazo, en centrarme y enfocarme más en las cosas que yo quería hacer en mi vida, en aprovechar el tiempo que yo tenía. Así que yo te diría que aunque es un evento trágico, y como todo evento trágico, pues deja sus marcas, pero al mismo tiempo pude construir sobre eso, y ciertamente eso fue un cambio y un giro de vida enorme.
Háblenos un poquito sobre su formación académica. Muchos la conocen, pero puede ser que algunos otros no. Pues mira, yo estudié en Notre Dame, en Caguas. Luego, cuando me gradúo, me voy a la Universidad de Puerto Rico a estudiar Ciencias Políticas. Ahí me mudé a vivir con mis abuelos que vivían en la calle Mayagüez porque hacía más accesible, ¿verdad?, el llegar a la universidad. Luego estudié Derecho en la Universidad de Puerto Rico y estuve muy activo en organizaciones estudiantiles, la Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas, luego director de la Revista Jurídica. Cuando termino, trabajé con el juez presidente Andreu García como oficial jurídico y además di clases en la Universidad de Puerto Rico. Fui aceptado para hacer la maestría en Derecho en la Universidad de Harvard y entonces allí pues tuve mi título de maestría. Entonces regresé a Puerto Rico para dedicarme al servicio público. Y ahí era donde quería preguntarle y llegar. ¿Cuándo específicamente nace el servidor público? Bueno, yo había tenido experiencias ya previas a cuando terminó mis estudios de maestría y había trabajado también como oficial jurídico de la entonces juez del apelativo, Liana Fiormata. Había trabajado en el Senado de Puerto Rico con el entonces senador Rubén Berríos Martínez, como voluntario y luego como parte de un internado legislativo. Así que yo siempre tuve una vocación de los asuntos de gobierno porque lo veo como un instrumento para facilitar lo que es la vida cotidiana del puertorriqueño de a pie que enfrenta tantos obstáculos y que es un instrumento que al servicio de quienes más necesitan puede ser muy útil para tener una mejor calidad de vida. Así que siempre me dediqué, pero propiamente ya en un rol más político público. Te diría que fue ya en el 2001 en donde comienzo formalmente a ser secretario de Asuntos Municipales del partido, luego comisionado electoral, secretario general, y de ahí en adelante, pues las posiciones que he ocupado en términos públicos hasta hoy, que soy senador por acumulación. De ser electo gobernador en noviembre, ¿cómo van a lucir esos primeros 100 días de su gobernación? ¿Cuáles son esos asuntos que apremian? Bueno, para mí, en primer lugar, establecer como política pública el que en Puerto Rico tiene que reconocerse que la deuda no se puede pagar. Una parte es la deuda de los puertorriqueños que invirtieron en su retiro con sus ahorros. A esos hay que honrarle la deuda y hay que pagarle y hay que hacer una reestructuración para cumplirles a eso. Pero los que fueron especuladores de mercado, de fondos buitres que se quieren aprovechar de la pobreza del país y de la incompetencia y negligencia de gobiernos anteriores, eso no puede ser penalizante para el pueblo de Puerto Rico. Yo he establecido medidas legislativas para atender precisamente cómo enfrentar los abusos de la Junta de Control Fiscal. He tenido el apoyo del Senado, no así en la Cámara, pero eso sería parte de mi política. Al mismo tiempo, un desarrollo económico en donde cree más empleo, particularmente derogando la ley de reforma laboral que penaliza a los jóvenes que buscan empleos con periodos probatorios más amplios, en donde luego son incapaces de poder coger préstamos o recibir también las autorizaciones hipotecarias para comprar residencias porque no tienen un empleo permanente. Eso afecta a la economía y afecta a los más jóvenes en Puerto Rico. Y una serie de cosas y pasos que hay que dar con el tema de salud para un sistema en transición de salud universal verdaderamente público. Pero Geraldine, sí te tengo que decir que aparte de todos esos planes que pueden ser transicionales, una de las primeras cosas que yo haría, y eso sí está para el primer día, porque puede ser por orden ejecutiva, es ordenar al Departamento de Educación el que paralice toda litigación y cese toda litigación contra los padres de niños de educación especial y comience un proceso de estricto cumplimiento con la ley vigente con respecto a las obligaciones que hay con los padres y niños de educación especial. Esos son nuestros sectores académicos más vulnerables, pero tienen la misma dignidad que tienen el resto de nuestros estudiantes y hay que cumplir con las obligaciones que tiene el gobierno, no combatirlo. Precisamente las 4 preguntas que iba a hacerle, pues poco a poco me las contestó. Sobre educación, precisamente, muchas personas piensan que debe haber un cambio, especialistas dicen que debe haber un cambio, pero ¿cuáles serían esas que apremian? Usted me acaba de decir que sería la de la litigación contra los padres de educación especial. Además de eso, ¿qué acción usted tomaría inmediatamente para agilizar, sea el acceso al Internet, las clases que uno tiene que tomar en casa? ¿Cómo vamos a trabajar con los padres que tienen que trabajar y tienen niños que no deben dejar solos en la casa, pero lo están haciendo por necesidad?
Asimismo, es por necesidad. El departamento ha abandonado a los niños y jóvenes del sistema de educación pública. Por eso yo he dicho que tan pronto yo llegue a Fortaleza, radicaré legislación que radiqué durante este cuatrienio, pero la voy a volver a radicar. Una, para reducir la cantidad de estudiantes por salón de clases, ya sea que vayamos presencial o incluso si tenemos que continuar a distancia, porque eso permite que los maestros tengan una educación más individualizada con los estudiantes. Esta propuesta legislativa surge porque las mejores prácticas académicas es que mientras menos estudiantes, más fácil es identificar el rezago académico, más fácil es el proceso de enseñanza y más control tiene el maestro o la maestra con respecto a su grupo. Esto se establece entre 15 estudiantes y 17 estudiantes de acuerdo a los niveles académicos en donde se encuentren. La segunda medida legislativa es la de libre acceso al Internet, que también la radiqué y la volveré a radicar, que tiene que ver con que Puerto Rico tiene Prepanet, que lo pagamos y que es un sistema de banda ancha, de fibra óptica, de Internet muy eficiente. Pero en este cuatrienio, la Ley 80 del 2017 colocó eso en manos de las empresas privadas de celulares y telefonía, y por lo tanto hay que recuperarla para el pueblo y darle acceso a los sectores más necesitados. Aquí 55% de la población no tiene acceso a Internet, ni para trabajar a distancia, ni para educarse, que es muy importante. También me habían comentado sobre las herramientas que estos jovencitos necesitan para poder tener acceso a la educación a la distancia. ¿Qué podemos hacer con un presupuesto tan grande? ¿Por qué los niños no tienen acceso al menos a una tableta? Sí, eso no tiene perdón y tiene solamente las siguientes explicaciones: la desmovilización de la burocracia gubernamental, la corrupción y la politización del sistema educativo a nivel centralizado. Es muy grande la centralización del sistema educativo. Yo creo en disminuirlo, en darle más autoridad a quien tiene más responsabilidad, que es a la comunidad escolar, que saben cuáles son sus necesidades presupuestarias, y al mismo tiempo evitar al máximo la corrupción, limitando la contratación externa, que los contratos de más de $20,000 tienen que ser evaluados por comités de ciudadanos que con transparencia evalúen cada uno de esos contratos, para que al final del camino el dinero que se invierta en la adquisición, en este caso de esos materiales necesarios, o incluso de los módulos, que son aquellas ¿verdad? Las formas escritas para aquellos que no tenían acceso a Internet o acceso a este tipo de material como son las tabletas o las computadoras, que puedan continuar su educación. El departamento falló en ambas partes y hay que tomar las medidas rigurosas para que haya cumplimiento, porque como señala, el dinero lo hay. El Departamento de Educación es la agencia con mayor presupuesto en el país y sin embargo nuestros estudiantes están teniendo el peor aprovechamiento académico. Así mismo es. Sobre salud, ¿quién no ha sufrido un familiar o en carne propia lo que es el cáncer u otras enfermedades? Y sin embargo, en Puerto Rico estamos viendo que por años se han tratado de la misma manera. Tenemos muy buenos profesionales, pero lamentablemente las herramientas con las que están trabajando y tratando de ayudar al prójimo están arcaicas, o las pocas que hay no llegan a las personas que realmente necesitan. ¿Qué usted haría sobre el sistema de salud? ¿Cuáles serían los primeros 3 asuntos que usted abarcaría en una reforma en el sistema de salud? Bueno, mira, en primer lugar, yo creo un sistema de salud verdaderamente universal. Eso lo que significa es que se crearía una corporación pública aparte del Departamento de Salud y fuera de la politización partidista, donde una junta va a administrar los fondos de salud, que son los fondos estatales, federales y las primas que pagan los patronos, para poder entonces administrar esos fondos directamente para poderle pagar a los proveedores de servicios, laboratorios, hospitales, médicos, farmacias. Eso permitiría que, por ejemplo, las aseguradoras privadas que en el modelo actual sirven de intermediarios están obteniendo entre 300 y 400 millones de dólares de ganancias al año. Eso es después de pagar gastos operacionales, los bonos, los gastos ejecutivos. Por lo tanto, eso es dinero que no está yendo al paciente. Y hoy día tenemos, Geraldine, 300,000 puertorriqueños y puertorriqueñas que no tienen plan médico, no pueden pagar el privado, no cualifican para el público. Hay que ampliar la cobertura utilizando el dinero, no para el lucro de unas aseguradoras privadas, sino para el servicio médico más adecuado, al pago de los proveedores de servicios de manera más ágil, y también al servicio al paciente. Las aseguradoras privadas podrán mantenerse operando, pero tendrán que competir con ese plan médico, dar mejores servicios y además pues, podrán cubrir otras cosas que no se cubran en el plan de salud universal. Pero ciertamente hay que transformar el modelo. Mencionaste algo que me toca de cerca, que es el tema de pacientes de cáncer.
Aquí hay que rescatar el centro médico y particularmente el Hospital Pediátrico de Puerto Rico en su dimensión. Hay unos profesionales, unas enfermeras. Mi hijo Gabriel, cuando fue diagnosticado, estuvo hospitalizado 45 días en el Hospital Pediátrico, en el ala oncológica. Y luego, pues los tratamientos de clínica se los dan y el seguimiento de las quimios se los habían dado también en la clínica allí en el Hospital Pediátrico. Las enfermeras y enfermeros hacen de tripas corazones, son dedicados, los doctores, todos los que son servidores públicos allí, hacen lo que pueden, pero no hay materiales, no hay gasas, a veces no hay la anestesia para las inyecciones epidurales que hay que colocarles. Es algo verdaderamente trágico, particularmente para niños más necesitados, así que hay que rescatar el hospital pediátrico, centro médico como concepto, pero el hospital pediátrico es una joya de la corona que tenemos con unos servidores de salud de primer orden, se los echo cualquiera, pero tienen que trabajar en condiciones que no deberían estar trabajando porque al final del camino se afectan ellos en su vocación, pero los pacientes también. Licenciado, sobre la seguridad pública en su plataforma política, ¿por dónde empezaría? Bueno, empezaría porque aquí hay en términos de seguridad que combatir el narcotráfico, pero no hay que combatir criminalmente al que es drogodependiente. Ese hay que tratarlo como un enfermo, son problemas de salud y por lo tanto debería el Estado darle las herramientas a esos para que rompan con su dependencia en fármacos o drogas que de alguna manera los conducen en ocasiones a conductas antisociales. Al que sí se dedica al narcotráfico, al que financia el narcotráfico, hay que perseguirlo, hay que llevarlo ante la justicia y ante la ley, pero en el caso del que es drogodependiente hay que tratarlo como lo que es, una persona enferma, dependiente de unas drogas, en donde hay que darle la mano humana y amiga. Mi preocupación es que actualmente tenemos en las cárceles de Puerto Rico personas que por tener ese tipo de dependencia a las drogas le encuentran posesión para uso personal y terminan en cárceles y salen de las cárceles o con mayores dependencias a drogas más fuertes o salen con comportamientos mucho más hostiles, antisociales, rebeldes. Hay que distinguir una cosa de la otra y ser más efectivos en términos de seguridad. La policía debe ser una policía ciudadana en términos de que tiene que integrarse a la comunidad, no una policía meramente penalizante, sino una policía que busque que sí haya seguridad y protección. Y tienen que recibir, sí, adiestramientos, lo tiene mi programa de gobierno, y protocolos para que la policía también sepa manejar los casos de violencia de género, que en este país se han disparado de una manera alarmante y no se le está dando la atención. Y yo viví una experiencia en donde la policía no manejó el que yo detuve un acto de agresión contra una mujer de parte de su pareja en una playa pública en Vieques, y sin embargo, una vez arrestaron al agresor, la policía básicamente le dio al muelle y lo soltó en la lancha. Y eso realmente no son los protocolos de protección porque en la lancha estaba la víctima que fue agredida con él. Y como esa historia, lamentablemente, hay muchas en este país, sí, y por eso seguimos con este tipo de comportamiento. Entiendo que en la educación es algo sumamente importante y debe venir desde el hogar. Nosotros también tenemos que asumir, sí, la parte que es de nosotros. Y es un problema. Ese es otro tema que podemos estar otro programa completo hablando, sí, la desigualdad de género y la educación que necesitamos para ofrecerle a estos jóvenes para que tengan sensibilidad, empatía con el prójimo. Sí, y respeto a la dignidad de todo ser humano, así es. Licenciado, muchos piensan que al votar por usted es un voto por la independencia de Puerto Rico y va a poner un plebiscito y mañana nos van a dar la independencia y nos quedamos sin los chavitos federales. Explíqueme usted en sus palabras cómo es ese proceso, y evidentemente es independentista y es lo que su partido representa, pero ¿cómo es ese proceso realmente? ¿Y qué usted haría al ser gobernador? Mira, realmente, gracias por la pregunta, porque creo que es puntual en este proceso electoral. Como señalas, mi activismo político, mi vida la he dedicado a que Puerto Rico sea un país libre, soberano, y que sea no para separarnos de los Estados Unidos, para unirnos al mundo en amistad y cooperación con los Estados Unidos, para prosperar, integrarnos a mercados internacionales, para atraer capital extranjero, proteger la producción local. Pero eso no es lo que está planteado el 3 de noviembre. El 3 de noviembre está planteado quién usted va a responsabilizar para dirigir los destinos del país.
Como parte de Patria Nueva, yo tengo un programa de gobierno que atiende los problemas urgentes de Puerto Rico e incluye sí un proceso que se convocaría de una asamblea de descolonización donde los puertorriqueños y puertorriqueñas podrán votar en distintas etapas de forma democrática hasta que decidan ellos cuál es el estatus final que prefieren. En ese proceso yo defenderé, como siempre he defendido, la independencia y confío poder convencer a muchos compatriotas a que esa es la dirección que debemos dirigirnos, pero eso no es lo que se resuelve finalmente el 3 de noviembre. Así que es bueno clarificarlo porque se ha utilizado la idea de que si usted vota por un candidato del PIB, al otro día llega la independencia y nos quedamos solos en el mundo y nadie nos quiere. Nada más lejos de la verdad. Usted está votando por un proyecto político de honor, dignidad, de honradez, de limpieza, con la conciencia así de que hay que atender los problemas urgentes y entre ellos también encaminar un proceso de descolonización. Licenciado, tengo una pregunta. Tiene un minuto para contestármela. Dígame, ¿por qué los puertorriqueños deben votar por usted en estas próximas elecciones para ser gobernador de Puerto Rico? Bueno, mira, Geraldine, el pueblo de Puerto Rico ha sido azotado por décadas de gobierno que nos han llevado a la quiebra, a la corrupción, a la deuda y a los malos manejos de los servicios esenciales que necesita la ciudadanía. Llevamos 14 años de depresión económica, no sacamos los pies del plato y cada vez que nos venden sueños, terminan traicionando esos sueños. Yo le ofrezco a este país mi historial y carácter, en donde yo personalmente y el partido al que pertenezco nunca hemos tenido una mancha, nunca hemos tenido un señalamiento, nunca hemos sido allanados por las autoridades, acusados, nuestros legisladores que han ocupado espacios políticos, los comisionados electorales, hemos manejado presupuestos públicos, nunca un señalamiento del Contralor, nunca una multa de mal uso de fondos de campaña. Ese es el historial limpio que represento en esta candidatura y además presento un proyecto de país, presento un programa de gobierno que he llamado Patria Nueva, que busca atender que la función pública sea una que responda a la dignidad de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas y a la protección de los derechos humanos de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Esa es mi hoja de ruta y esa es mi convicción y mi compromiso con el país. Y cuando me han delegado el honor de representarlos, como pasó ahora en el Senado, 140,000 votos, y no eran todos independentistas, pero aún sin ser independentistas, muchos confiaron en mí y yo no les fallé. Lo que les pido es que confíen en mí para asumir las riendas de Puerto Rico y echarlo hacia adelante. Muchísimas gracias, licenciado, por su tiempo y mucho éxito. Muchas gracias, Geraldine. Siempre un placer. Un abrazo grande. Igual. Continuamos con más. Esto es Acá Entre Nos, edición especial.